Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Perfiles del 6 y en esta ocasión agradezco precisamente al doctor Raúl Benítez Manaut, presidente del colectivo de análisis de la seguridad con democracia, quien nos acompaña esta noche. Es un experto en temas de seguridad, en temas de geopolítica internacional. Bienvenido, muy buenas noches. ¿Cómo está, Julio? Buenas noches a toda la audiencia de Canal 6. Pues de inicio, para que la gente nos conozca un poquito más acerca de CACEDE, este colectivo de análisis de la seguridad con democracia, ¿cómo surge y cuáles son los objetivos de este organismo? Mira, el CACEDE, que su página web es www.cacede.org, es un organismo de la sociedad civil que nació en el año 2007 y congrega a una gran cantidad de académicos y periodistas que se especializan en seguridad, que los periodistas que hacen la mayoría de su trabajo abordando temas de seguridad, y académicos de distintas universidades, tanto de la Ciudad de México como del interior del país. Tenemos gente de Ciudad Juárez, de Tijuana, de la Universidad de Quintana Roo, de Puebla, de Guadalajara, de Veracruz, muy activos. Entonces se trata un poco de descentralizar los debates de seguridad. Hemos hecho muchísimos seminarios en muchas partes del país, cómo impulsar debates de seguridad que tengan que ver con la relación con la democracia y los derechos humanos. Entonces hacemos una publicación trianual, que se llama Atlas de la Seguridad y la Defensa de México. Estamos por lanzar el Atlas 2020 y pensamos que pues, va a ser una publicación importante porque tiene dos secciones, una sección de análisis y una sección de estadísticas. Entonces tratamos de incorporar todas las estadísticas sobre seguridad en México de todos los niveles, desde presupuestos hasta hombres desplegados por los cuerpos de seguridad, violencia, y las distintas facetas de la seguridad, feminicidios, huachicol, todo esto que es la agenda de estos años, de los últimos años. Entonces, pues es en síntesis una organización de la sociedad civil que debate libremente, es un espacio plural, la gente no piensa igual, cada quien tiene su punto de vista sobre temas como la militarización, sobre temas como el tema de los civiles en los puestos de mando, en la seguridad pública y la interacción con las Fuerzas Armadas. Todo esto pues nos lleva a tener un buen foro para discutir. En ese contexto, y algo también que me llama la atención de la página de su portal, es la lucha por la democracia, por la libertad de expresión. Y me siento obligado a preguntarle, doctor, sobre cómo observa usted en este 2020 con este gobierno sobre la libertad de expresión. ¿Hay para los investigadores, para los periodistas, para los analistas un espacio plural? ¿Se puede hablar sin ninguna preocupación de alguna represalia en este gobierno? Mira, las represalias no vienen del gobierno directamente, del gobierno federal directamente. Lo que hace el gobierno federal es denostar la actitud de algunos periodistas que no se pliegan a los mandatos de la 4T o que no son simpatizantes del presidente, pero el presidente no ha reprimido a nadie ni ha cortado la libertad de expresión hasta la fecha. Pero sí es un tono pues difícil de asimilar para los comunicadores, sobre todo porque los comunicadores han estado agredidos muy intensamente en los últimos años, en los años de la guerra al narcotráfico, por grupos criminales, por gobernadores muy corruptos, periodistas que investigan corrupción, periodistas que investigan narcotráfico. Por ejemplo, se está celebrando el aniversario de la muerte de Javier Valdés, el famoso periodista de Sinaloa, asesinado por el cartel de Sinaloa, Miroslava Bridge, en Chihuahua. Todo este tipo de periodistas pues, han sido asolados por su trabajo de investigación, y antes el Poder Federal no hostigaba a los periodistas, por lo menos de forma directa, ¿no?
lo hacía de forma indirecta cuando no le agradaba el trabajo de algún periodista, pues presionaban a los dueños de los medios de comunicación principalmente, el gobierno federal. Los gobiernos estatales sí han agredido directamente a los periodistas, pero en este caso es el mismo presidente el que tiene un discurso de confrontación con la prensa, porque un sector de la prensa, no todo, pero un sector de la prensa pues no es afín a sus proyectos políticos, y esto es muy delicado de procesar, porque pues se siente agredido un sector del periodismo mexicano, sobre todo los que opinan, los periodistas de opinión, los editorialistas. Claro. Doctor, vamos a entrar de lleno al tema de la seguridad, sobre todo la detención del general Salvador Cienfuegos. Si me permite, vamos a actualizar el contexto de este tema, porque hoy en la mañana, en la conferencia mañanera, escuchamos pues prácticamente dos versiones. Por un lado, la expresada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, quien dice que sí hubo pues una queja hacia el gobierno estadounidense por esta detención, pero por el otro, el presidente tratando de mediar en torno al gobierno de Donald Trump, aludiendo a las elecciones, pero en un tono más conciliador. Me permite, vamos a escuchar las dos versiones y entramos de lleno al tema, doctor. Muy bien. Adelante. Segundo, le hemos hecho saber a Estados Unidos nuestro profundo descontento con que no se haya compartido esa información con nuestro país. Y tercero, se valorarán una serie de acciones subsecuentes en función de los elementos que se vayan presentando a lo largo del juicio. Transcurrida la elección en Estados Unidos, pues ya podremos darles otros datos adicionales. Es muy importante decir tres cosas. Una, que vamos a actuar con prudencia por lo que he mencionado, porque estamos en vísperas de elecciones y no queremos que se manipule nuestra postura. Política es tiempo y es hacer historia. Entonces vamos a esperar. Ya la semana que viene vamos a informar más. Tenemos que actuar con mucha prudencia. Hemos llevado muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Tenemos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y queremos seguir manteniendo buenas relaciones porque es conveniente para el país, para los mexicanos. Dos, dijimos desde el principio que independientemente si es responsable o no el general Cienfuegos, nosotros vamos a defender al ejército mexicano, que es una institución fundamental del Estado. Y lo tercero es que nosotros somos libres, tenemos autoridad moral y por eso tenemos autoridad política, para hacer valer los principios constitucionales de no intervención, de autodeterminación de los pueblos y hacer valer nuestra independencia como lo que somos, un país soberano. Nosotros no hemos permitido ningún acuerdo como lo hicieron los gobiernos anteriores, acuerdos secretos para que agentes de gobiernos extranjeros y en particular agentes de Estados Unidos participaran en asuntos que solo corresponde atender a los mexicanos.
Tenemos autoridad moral, tenemos autoridad política, no permitimos lo que hacían otros gobiernos, cuidamos la soberanía. Y por el otro lado, si hay una queja por parte del secretario de Relaciones Exteriores por la detención del general Salvador Cienfuegos. ¿Qué opina sobre esto último, doctor? Es natural, tiene que haber una queja ante semejante acto de captura de un personaje importantísimo en la vida militar y política del país, el general Salvador Cienfuegos. Tiene bajo su mando aproximadamente 250,000 efectivos. La Sedena, y él fue comandante de esos 250,000 efectivos durante 6 años, y una acusación como la que se le hace de participar en auxilio de un grupo criminal en el estado de Nayarit es muy grave. Y entonces la captura pues fue una captura donde ellos esperaron pacientemente hasta que el general Cienfuegos viajara a Estados Unidos y detenerlo ahí. Las mismas autoridades de Estados Unidos han insinuado que por la vía de la extradición nunca iba a ser posible que se les mandara al general Cienfuegos, y entonces pues procedieron a hacerlo sigilosamente y no informarle al gobierno mexicano. El mismo embajador Landau señaló que él sabía cuando llegó al puesto de embajador, pero que ni siquiera se lo comunicó al agregado militar de su embajada. O sea, fue una operación muy secreta, muy confidencial, precisamente para poder capturarlo y que no se les escapara a los de la DEA. Ahora, otra cosa es lo que señala el presidente de intromisión de agencias de Estados Unidos en el territorio nacional. Ahora, aquí cabe hacer una aclaración. Estados Unidos, no en México, sino en todo el mundo, hace operaciones diplomáticas, legales, con acuerdos con los gobiernos, y hace operaciones, pues vamos a decir, no encubiertas, porque no hacen operaciones armadas. A Cienfuegos no lo buscaron con armas en su casa, sino operaciones de inteligencia encubiertas. Y esto fue lo que parece que sucedió. Ahora, si están autorizados o no están autorizados para hacer esas operaciones de inteligencia encubiertas, es un área gris, muy difícil de determinar, porque depende cómo hicieron la operación de inteligencia. Interceptando BlackBerrys, lo han señalado, y seguramente eso es lo que dicen que van a presentar como pruebas contundentes en el jurado de Nueva York. Pero hay un limbo legal, si eso es legal o no, si eso es contra la ley mexicana o no es contra la ley mexicana. Espiar teléfonos va contra las leyes de privacidad. Pero el señor Cienfuegos era un general que pues tenía una altísima responsabilidad, y era ingenuo pensar que no le iban a interceptar sus comunicaciones los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Esto lo hacen en el mundo todos los servicios de inteligencia, y me atrevería a decir que también lo han hecho los servicios de inteligencia mexicanos. El mismo presidente López Obrador hablaba mucho de eso hace 2 años en campaña, que lo espiaban los agentes del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional. Entonces, con legalidad o no con legalidad, es la realidad. Y sobre esa realidad es lo que está pues sucediendo esta crisis tremenda de credibilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Cómo queda México? ¿Como un vecino al que no se le puede confiar, donde sus niveles de seguridad están penetrados por grupos del crimen organizado y donde tienen que operar con el sigilo para poder hacer este tipo de operaciones? Sobre todo porque se da prácticamente la detención a 1 año de lo ocurrido y lo que conocemos como el Culiacanazo, en donde una orden de aprehensión que tiene vigente Ovidio Guzmán es liberado, doctor. Bueno, la liberación hace 1 año de Ovidio Guzmán, el presidente dijo que él mismo había ordenado la liberación. Entonces, el presidente está haciendo un acto pues ilegal, porque como una persona que es capturada y que está pedida en extradición por otro gobierno, ya lo tienen en sus manos y se libera. Causó una tremenda crisis en la opinión pública nacional e internacional, y desde ese año, desde el año pasado, la mayoría de la prensa internacional está hablando de que no se le pueden confiar a México los acuerdos de cooperación, y que es un país débil, que es un país que donde el narcotráfico tiene más poder para presionar al gobierno, y que si capturan a uno de sus integrantes se puede liberar si ellos presionan tantito, amenazando. Por ejemplo, en este caso amenazaban las viviendas donde vivían los militares en la ciudad de Culiacán, que iban a atacarlas, y entonces ante una cosa de ese tamaño pues decidieron liberarlo así nada más a Ovidio. Entonces, pues ¿dónde está la ley en México? Lo que se critica a México es de una gran falta de capacidad de la ley para detener actos criminales y para parar el narcotráfico, gran incapacidad
de todos los instrumentos que tiene el Estado mexicano de justicia, policíacos, militares, de inteligencia, incapacidad para frenar los actos delincuenciales de gran tamaño que implementan los grupos de narcotraficantes, los huachicoleros, etcétera. Y una impunidad tremenda cuando también hay actos de inseguridad hacia la población. La aclaración de los delitos, la aclaración de los crímenes, casi es imposible de que sea exitosa para las víctimas. Entonces eso es lo que se llama impunidad. Todo eso lleva a que no haya credibilidad en México y de que se sepa que México en algunas ocasiones es infiltrado en las estructuras del Estado por algunas personas hacia funcionarios altos de nuestro Estado, y cosa que es muy lamentable. Y si llegan a comprobar el caso del general Cienfuegos, va a ser un cisma muy fuerte. Ya lo es y va a seguir siendo un cisma muy fuerte. Sobre todo también, doctor, porque no hay que olvidar que muchos de los militares de alto rango que actualmente están distribuidos en la estructura de la Sedena estuvieron bajo el mando del general Cienfuegos, y hay que recordarlo también, el presidente ha tenido un respaldo y les ha dado el total respaldo a las Fuerzas Armadas. Tan es así que en la mañana hacía la diferencia de lo que están haciendo en materia de construcción, en materia de ayuda social, pero el hecho es que quedará esta detención pues haciendo una fractura al interior de la Sedena, doctor. Esto es cierto. Es muy grave que el Ejército está haciendo cosas que no deben de hacerse, y también la Marina, porque eso habla de la debilidad del aparato civil del Estado. ¿Por qué el presidente no confía en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para fabricar aeropuertos o trenes? ¿O por qué no confía en empresas constructoras para que construyan el Banco del Bienestar? A los militares no los enseñan para ser ingenieros. Hay un área de ingeniería militar, pero es muy pequeña. Ellos a su vez subcontratan compañías civiles que hacen el trabajo, digamos, cotidiano de construcción. Pero entonces el Ejército es un como intermediario financiero para construir aeropuertos, para construir trenes, para construir bancos, para hacer un montón de actividades que no le deben de corresponder y que deforman un Estado democrático y deforman un Estado moderno y alteran la democracia. Porque cuando unas Fuerzas Armadas hacen muchas cosas, los civiles se debilitan y eso debilita la democracia. Ahora, finalmente, doctor, sabemos que ha dejado el cargo Alfonso Durazo, buscará la gubernatura de Sonora, pero se habla del perfil del próximo titular de Seguridad Pública. Muchos advierten que queda descartado por lo ocurrido de la detención del general Cienfuegos a un militar, pero también por la otra parte advierten que podría llegar un militar para cerrar prácticamente esta estrategia del gobierno federal, donde se nos ha dicho que la Guardia Civil, esta nueva policía, la Guardia Nacional, esta nueva policía debería de ser encabezada por un civil. Sin embargo, en los hechos, pues prácticamente la policía de nuestro país es militar, doctor. Mira, la Guardia Nacional significa la fractura del ejército mexicano. Una cosa similar sucedió en el año 1939 cuando el general Lázaro Cárdenas dividió la Secretaría de la Defensa Nacional en Marina y Ejército y Fuerza Aérea. Hizo dos secretarías, había una como en todos los países del mundo, hizo dos y siguieron estando en manos de militares. En muchos países democráticos, en la gran mayoría, la Secretaría de Defensa Nacional es montada por civiles, tienen estructuras civiles, sobre todo, por ejemplo, la administración de los recursos es civil. Y el liderazgo político de la defensa también es civil. Y abajo vienen los comandantes militares, que normalmente son tres, el de la Fuerza Aérea, el del Ejército y el de la Marina. Según el país, cada uno puede ser más importante en un país que en otro. Eso no es así en México, no funciona así en México. Hay dos Fuerzas Armadas y hay una tercera Fuerza Armada, que es la Guardia Nacional, que hace labores de seguridad interna. Y es otra anomalía que la Constitución permita que las Fuerzas Armadas hagan labores de policía, y eso es simplemente porque tenemos un Estado muy frágil, muy débil, poco profesional en esa área. El área de seguridad está muy subdesarrollada y quieren desarrollarla con el Ejército. Yo no estoy de acuerdo que eso pueda funcionar como viable para el largo plazo. Ahora bien, la Guardia Nacional, tiene una ventaja. Qué bueno que por lo menos se sinceran y dicen, esto es para la seguridad interna del país.
Entonces eso ya es una ganancia y tiene algunos comandantes bastante buenos y responsables y reconocidos. El presidente no puede cambiar al jefe de la Guardia Nacional fácilmente, para empezar porque el general Luis Rodríguez Bucio es un militar muy reconocido y ha montado toda una estructura bien lograda, pero tiene el peso de que son transferencias de hombres de la Secretaría de la Defensa y en menor medida de la Secretaría de Marina, y lo que le quedaba de la Policía Federal, los que no renunciaron, que hay gente muy capaz allí, por ejemplo, policía científica, todo esto, pues son cosas que se necesitan tener en una Guardia Nacional como la que están diseñando. Pero lo que sí es que la Guardia Nacional es el verdadero proyecto del presidente López Obrador. Y ahora bien, la cabeza de la jefatura de la Secretaría de Seguridad Pública se daba por descontado que iba a ser un militar el que la iba a encabezar, hasta que apareció el acontecimiento de la detención del general Cienfuegos. Entonces ahora el presidente tiene que tener velocidad para buscar un civil. Ese civil tiene que tener características que conozca el tema, el problema, pero también tiene que ser gente de mucha confianza del presidente, y estas cosas no son fáciles de que cuajen en una sola persona, y el presidente me imagino que debe estar haciendo sondeos pues con varios políticos cercanos a él, pero tiene que escoger a un político cercano a él que le sea fiel en su proyecto, pero también que sea capaz de sacar adelante esa secretaría, porque entre otras razones y entre otras cosas está controlando también el Centro Nacional de Inteligencia, que era el anterior CISEN. O sea, tiene funciones importantes la Secretaría de Seguridad Pública. Finalmente, doctor, en 2 minutos el tiempo ya nos alcanzó. ¿Tendría que haber un punto de quiebre, dados los datos actuales en materia de homicidios dolosos, de extorsiones, muchos delitos que han ido a la alza y no han podido ser controlados por el gobierno federal? ¿Tendría que haber un golpe de timón, un punto de quiebre con una mejor estrategia de seguridad en lo que viene en esta materia, doctor? Tiene que haber un cambio de estrategia forzosamente, que el presidente había dicho que se iba a cambiar la estrategia, se habló de la guerra a la paz, pero el proyecto de paz que él planteó con amnistías y eso fracasó por completo. Entonces lo que hizo fue profundizar la militarización del país, que venía dándose desde el año 2007 con Felipe Calderón. Antes había militarización del país cíclica, pero desde el año 2007, cuando aparece la llamada guerra al narcotráfico declarada por Calderón con el apoyo de Estados Unidos, pues se militarizó mucho más el aparato del Estado, y López Obrador lo está fortaleciendo más y no ha resuelto el tema de los homicidios y el incremento de algunos delitos que asolan a la población, y la población pues sí está sintiendo la falta de estrategia. Pues agradecerle al doctor Raúl Benítez Manao, presidente del colectivo de análisis de la seguridad con democracia, CACEDE, también es experto en el tema de seguridad, de análisis en estrategia. Gracias, doctor, esperamos que no sea la última vez que charlemos con usted, y bueno, pues reiterarle el agradecimiento para Canal 6 en su espacio Perfiles del 6, doctor. Mucho gusto y muchas gracias por este diálogo. Saludo a toda la audiencia de Canal 6 y pues vamos a ver cómo se dan los acontecimientos estos días. Viene la elección en Estados Unidos, que va a ser muy importante para México, ¿no? Muchísimas gracias al doctor Raúl Benítez Manao, pues es nuestro invitado de esta semana en Perfiles del 6, un experto en estrategia militar, en temas de seguridad en nacional como internacional. Nosotros nos despedimos, llegamos a la parte final de este programa. Nos vemos la próxima semana con más de Perfiles del 6. Pásela muy bien.